el hombre es pecador. Mira conmigo Juan capítulo 8, versículo 34. Juan 8, 34. Dice, Jesús respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Eso es toda persona. Acá dice todo aquel, toda persona, siendo varón o mujer, es siendo niño, adolescente o adulto. Toda persona dice acá que es pecador. Eso significa que seas argentino, peruano, mexicano, chino, quien sea, de que el país que seas, eres pecador. Buena persona o mala persona, alguien que vive para ayudar a otros o a un homicidio, por ejemplo, son los dos pecadores. Alguien que sirve a los pobres o alguien que saca provecho de los pobres, los dos son pecadores. Toda persona existente es pecador. Yo sé que capaz tú dices, Benjamín, pero yo no soy pecador, yo soy buena persona. Yo no hago mal a nadie, yo no hago daño. De acuerdo a la palabra de Dios, no lo que yo digo, no mi opinión, no tu opinión. De acuerdo a lo que Dios dice en los ojos de Dios, todo ser humano es pecador. Todo ser humano ha quebrantado la ley de Dios. Todo ser humano ha ido en contra de las reglas de Dios y así ha pecado, así ha quebrantado la ley de Dios. Dios dice en su palabra que nacemos pecadores. En Romanos 5, 12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Acá la palabra de Dios nos muestra que el pecado proviene de nacimiento. Viene del nacimiento, cada uno nace pecador, pero el pecado, la verdad, proviene desde mucho más antes, desde el primer hombre y la primera mujer que existió. Dios creó al hombre y la mujer perfecto. Los creó perfectos, los puso en un mundo perfecto, con un clima perfecto, con una comida perfecta, con animales perfectos y todo un ecosistema, se puede decir, perfecto. Todo era perfecto y Dios quiso que sea así. Dios quiso que el hombre se multiplique y crezca y domine la tierra y así en un ambiente perfecto. Fue el plan, se puede decir, original, el deseo de Dios. Y así ese hombre perfecto teniendo comunión plena con Dios. Pero Dios no creó un ejército de robots o no creó una pareja, si se puede decir en ese momento, de robots que Él controla, que Él decide qué van a hacer. No, les dio un libre albedrío, le dio una libre elección de decidir entre el bien y el mal, es decir, quiero ir para allá o quiero hacer aquella cosa, quiero hacer esto o quiero hacer lo otro. Le dio esa elección al hombre. Y el hombre dentro de esa elección decidió ir en contra de Dios, decidió pecar, decidió hacer la única cosa que Dios le había dejado y le había dicho que no haga. Y así el hombre pecó. Y la palabra de Dios dice que el pecado entró al mundo por ese pecado que cometió Adán y Eva. Y así pasó a todos los hombres. Toda persona desde aquel entonces hasta hoy en día que existe nace pecador. Nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa. Ya, y después uno dice, bueno, yo nací así, pero ahora, ¿y qué pasa? Bueno, ahora decidimos pecar. De acuerdo a Santiago 4, 17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Todos nosotros sabemos lo bueno y lo malo. Sabemos cosas que no debemos hacer. Sabemos, hasta en los mismos pensamientos, sabemos que no deberíamos tener pensamientos malos contra otra persona, pensamientos de odio. No deberíamos tener pensamientos impuros. No deberíamos mirar, por ejemplo, la palabra de Dios a una mujer para codiciarla. Y toda persona existente es culpable mínimamente de pecar con su mente, con sus pensamientos. Si nunca hace más nada fuera de eso, ya con nuestra mente ya pecamos, ya quebrantamos la ley y sabemos que no deberíamos hacer tales cosas. Y porque sabemos que no deberíamos hacerlo, nos es pecado.
Y nosotros sabemos que hemos hecho siempre un poco más que eso, ¿verdad? Siempre por ahí una mentirita para zafarnos de algo, capaz le engañamos a alguien, capaz hicimos algún negocio que no era lo más correcto que digamos para la otra persona, era ventajoso para nosotros. Y aún eso capaz es mínimo, pero nosotros la mayoría hemos hecho mucho más aún que ello. Y sabemos, bien adentro, por más que somos en general en este mundo buenas personas, somos pecadores. Hemos pecado, hemos hecho cosas que no le agradan a Dios una y otra vez a través de la vida. Hemos hecho cosas que no son buenas y así, sabiendo que no son buenas, hemos pecado. Así nosotros decidimos pecar, decidimos pecar. Después seguimos viendo acá que somos por ello esclavos de ese pecado. Mira conmigo Romanos 6:16. Romanos capítulo 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Y si sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Acá Dios está diciendo, ¿no te das cuenta que si tú eliges pecar, sos esclavo a ese pecado? Sos esclavo a las consecuencias de ese pecado. Por ejemplo, yo cuando fui niño una vez robé dinero de mi padre para ir a jugar, a comprar un juguete. Yo con ese robo, por más que uno dice, pero pequeño, pero eras niño, no, yo supe que era malo sacar algo que no era mío, sin permiso, fui y compré un juguete y después cuando mi padre se enteró que había comprado ese juguete, mi padre agarró ese juguete y lo rompió. Y así me disciplinó a mí. Yo después tuve que sufrir las consecuencias de ver ese juguete roto y perder y sentir la culpa por dentro que yo había hecho mal, que le había sacado dinero que no era mío, que era de mi papá, y ir a comprar ese juguete no era lo correcto. Y me esclavicé, que digamos, a la consecuencia de ese pecado. Todos nosotros pecamos y sufrimos las consecuencias de aquellos. Por eso dice la palabra, cuando pecamos, somos esclavos a ese pecado. Somos esclavos. Y hay muchos diferentes tipos de pecados, algunos que uno puede arreglar y seguir, y otros pecados que tienen consecuencias de por vida. Por más que uno arregle el problema y pida perdón y se arrepienta y siga para adelante y haga lo correcto, las consecuencias no se van. Somos esclavos del pecado. Al contrario, también dice, o sea la obediencia para justicia. Cuando nosotros decidimos obedecer la palabra de Dios, también en cierto sentido somos esclavos a ellos, somos esclavos a las bendiciones que vienen. Cuando tú obedeces a Dios y haces lo correcto de acuerdo a la palabra de Dios, Dios promete sus bendiciones de acuerdo a ello y no hay forma de evitarlo. Y eso es lo bueno, hay dos caras de eso, lo bueno y lo malo. También en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte. O sea, también por nuestros pecados vamos a morir. Y no solo morir físicamente, un día a tener que morir y ir al infierno. Dios dice, la paga de nuestro pecado es muerte. Así vamos viendo que toda persona es pecador, que el ser humano decide pecar, que el ser humano por sus pecados es esclavo a ello y merece la muerte, es condenado a una muerte eterna.